Evangelio de hoy. Lunes 3 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 17 al 27. Cuando salía para continuar su camino, un hombre corrió hacia él. Y, arrodillándose, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes. No des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: Solo una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero él, al oír estas palabras, se entristeció. Y se fue apenado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por sus palabras. Pero Jesús continuó: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres es imposible. Pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Este pasaje del Evangelio de Marcos nos coloca ante una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús: el verdadero desprendimiento para seguirle. La escena inicia con un hombre que se acerca corriendo a Jesús y se arrodilla ante él, lo que indica su gran deseo de conocer la verdad y alcanzar la vida eterna. No se trata de alguien indiferente a Dios, sino de una persona que ha vivido religiosamente, cumpliendo los mandamientos desde su juventud. Sin embargo, Jesús mira más allá de su cumplimiento externo de la ley, y le revela el único obstáculo que le impide avanzar en el camino del reino: su apego a las riquezas. Aquí nos enfrentamos a una verdad incómoda, pero fundamental. No basta con cumplir las normas religiosas. Dios nos pide un amor total y sin reservas. Jesús no le reprocha al joven su deseo de la vida eterna, ni su fidelidad a los mandamientos, sino que le señala la raíz de su problema: su corazón está dividido. Él cumple la ley, pero no ha entregado completamente su vida a Dios. Y este es el desafío que también nosotros enfrentamos. ¿Qué nos impide dar el paso definitivo en nuestra relación con Dios? ¿A qué nos aferramos que nos impide seguir a Cristo con libertad? Jesús, con amor, le dice: solo una cosa te falta. No se trata simplemente de renunciar a sus bienes materiales, sino de liberarse del apego a ellos. El problema no es la riqueza en sí misma, sino cuando ésta se convierte en el centro de nuestra vida y nos impide confiar plenamente en Dios. La riqueza crea una falsa seguridad. Nos hace creer que podemos controlarlo todo, que tenemos asegurado nuestro futuro. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el tesoro del cielo, en la entrega generosa, en el amor desinteresado, en la confianza absoluta en Dios. El joven se entristece y se marcha, porque tenía muchos bienes.
Aquí vemos el peso de los apegos en la vida espiritual. ¿Cuántas veces Dios nos llama a dar un paso más en nuestra fe? A dejar atrás algo que nos impide crecer. Y en lugar de aceptar con alegría, nos resistimos y nos aferramos a lo que nos da seguridad terrenal. El joven rico es el reflejo de todos aquellos que quieren seguir a Dios, pero sin renunciar a lo que les ata al mundo. Jesús entonces dirige su mirada a los discípulos y pronuncia una frase que impacta profundamente. Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Sus palabras sorprenden a los discípulos. Porque, en la mentalidad judía, la riqueza era vista como una bendición de Dios. Sin embargo, Jesús no está diciendo que ser rico sea un pecado, sino que el peligro está en el corazón del que pone su confianza en las riquezas, en lugar de ponerla en Dios. Luego, Jesús utiliza una imagen poderosa. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Esta metáfora nos muestra la imposibilidad humana de salvarse por sí mismo. Así como un camello, el animal más grande de la región, no puede pasar por el diminuto ojo de una aguja. Un corazón aferrado a las riquezas no puede entrar en el reino de Dios. No porque Dios lo rechace, sino porque su apego le impide abrirse a la gracia, confiar plenamente y vivir según el Evangelio. Ante estas palabras, los discípulos reaccionan con asombro y temor. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Ellos mismos sienten el peso de la exigencia del reino. No solo los ricos están en peligro de apegarse a lo material, sino todos aquellos que se aferran a cualquier cosa que los aleje de Dios. El orgullo, el poder, el egoísmo, la comodidad, la seguridad en sí mismos. Y aquí es donde Jesús da la respuesta definitiva. Para los hombres es imposible. Pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Esta es la clave de todo el pasaje. La salvación no es obra humana, sino don de Dios. No se trata solo de nuestras fuerzas, de nuestro esfuerzo por cumplir la ley o de nuestro intento de renunciar a los apegos. Es Dios quien obra en nosotros, quien nos da la gracia para soltar lo que nos ata, para confiar en Él y para seguirle sin reservas. Este pasaje nos invita a revisar nuestra propia vida y preguntarnos: ¿hay algo que me impide seguir plenamente a Jesús? Puede que no sea la riqueza material, pero tal vez sea el miedo al futuro, la falta de confianza, el apego a ciertos hábitos o relaciones, el temor a perder el control de mi vida. Jesús nos llama a un amor radical, a una entrega total, a una vida libre de ataduras que nos impidan seguirle con alegría. El joven rico tuvo la oportunidad de ser discípulo de Jesús, de caminar con Él, de recibir la vida eterna que tanto anhelaba. Pero se fue triste porque no pudo soltar lo que le retenía. Nosotros tenemos la misma invitación: seguir a Cristo con un corazón libre y entregado. No se trata de una renuncia vacía, sino de un intercambio divino. Soltar lo que nos ata al mundo para recibir el tesoro del cielo. Y aunque humanamente nos parezca difícil, recordemos siempre las palabras de Jesús: para Dios todo es posible. Este encuentro entre Jesús y el joven rico nos deja una enseñanza crucial sobre la lucha interior que enfrentamos cuando Dios nos pide una entrega total. No se trata solo de un tema de riquezas materiales, sino de cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón.
y nos impida seguir a Cristo con libertad. Jesús no le pidió a todos sus discípulos que vendieran sus bienes. Pero a este joven en particular sí se lo pide. Porque su apego a las riquezas le impedía avanzar espiritualmente. Cada uno de nosotros tiene algo que puede convertirse en un obstáculo en su camino de fe. Para algunos, es el deseo de control. Para otros, el miedo a perder una vida cómoda. Para otros, es el orgullo, el rencor, o la incapacidad de confiar plenamente en Dios. El joven del Evangelio tenía buenas intenciones. Buscaba la vida eterna, era un hombre de fe. Pero cuando llegó el momento de elegir entre su seguridad y el llamado de Dios, su corazón se inclinó hacia lo material. Aquí surge una gran pregunta para nosotros. ¿Qué haríamos en su lugar? Si Jesús nos pidiera hoy soltar lo que más valoramos para seguirle, ¿seríamos capaces de hacerlo? No siempre se trata de vender todo y darlo a los pobres. A veces, Dios nos pide dejar otras cosas. Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra necesidad de reconocimiento, nuestros planes personales. Y aunque parezca difícil, la clave no está en la renuncia en sí, sino en descubrir que lo que Dios nos ofrece es infinitamente mejor que lo que dejamos atrás. Jesús miró al joven con amor antes de pedirle este sacrificio. No fue una orden fría o una exigencia dura. Fue una invitación amorosa. Jesús vio en él un deseo sincero de seguir a Dios. Pero también vio su debilidad. No le pidió que lo dejara todo como una carga, sino como un camino hacia la verdadera libertad. Y aquí encontramos una gran verdad. Dios nunca nos pide algo que no podamos dar con su ayuda. Nos llama a soltar lo que nos ata, no para privarnos, sino para llenarnos con algo mucho más grande. Su amor, su gracia, su reino. Pero el joven rico se entristeció y se fue. No porque Dios le haya rechazado, sino porque no pudo aceptar el reto. Aquí vemos cómo el apego a las cosas del mundo puede llenar nuestra vida de tristeza. La seguridad material no garantiza la felicidad. Y el corazón dividido nunca estará en paz. Este pasaje nos recuerda que muchas veces el sufrimiento viene, no de lo que Dios nos pide, sino de nuestra resistencia a entregarnos completamente a Él. La tristeza del joven no fue por perder sus bienes, sino por darse cuenta de que su amor por ellos era mayor que su amor por Dios. Luego, Jesús vuelve su mirada hacia sus discípulos y les dice algo que les impacta profundamente. Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Sus palabras causan asombro, porque en la mentalidad judía de la época, la riqueza era vista como una señal de la bendición de Dios. Sin embargo, Jesús revela que la riqueza, en lugar de ser un privilegio, puede convertirse en una trampa cuando nos hace confiar en ella más que en Dios. No significa que todos los ricos estén perdidos, sino que las riquezas pueden ser un obstáculo si el corazón se aferra a ellas. Jesús usa la imagen del camello y el ojo de la aguja. Una metáfora tan fuerte que los discípulos quedan aún más asombrados y exclaman: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y aquí llega la respuesta más consoladora de todo el pasaje. Para los hombres es imposible. Pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Con estas palabras, Jesús nos da la clave de la salvación. No es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas,
sino que es un don de Dios. Esta verdad debe darnos paz y esperanza. No importa cuán débiles seamos, cuántos apegos tengamos. Cuántas veces hayamos fallado en entregarnos por completo a Dios. La salvación no depende de nosotros, sino de la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Lo que para nosotros parece imposible, Dios lo hace posible cuando nos abrimos a su acción. El joven rico no se perdió porque tenía riquezas, sino porque no confió en que Dios podía llenar su vida más que sus bienes materiales. Este pasaje nos invita a hacer un examen profundo de conciencia y preguntarnos: ¿qué es lo que más ocupa mi corazón? ¿Qué cosas me impiden seguir a Jesús con plena libertad? ¿Estoy dispuesto a confiar en que Dios me dará mucho más de lo que me pide dejar? Porque al final, la pregunta no es solo si podemos renunciar a algo, sino si creemos que Dios es suficiente para nuestra felicidad.